Chicos, bueno, en sí voy a tratar de hacer una ayudantía medio rápida para que puedan más o menos estudiar. Esto no es tan complicado, la lección. Por ejemplo, eso me tomaron la lección pasada. Por ejemplo, en la parte de teoría. En la parte de teoría, por ejemplo, me dijeron cuál es la función de un transformador. Nosotros sabemos que la función de un transformador es en sí que distribuye energía, pero tanto aumentando o reduciendo lo que es la corriente. Y eso es para que no dañe en sí, por ejemplo, de cómo llega hasta dónde lo transmite. O sea, lo reduce o lo aumenta dependiendo del dispositivo para que no hayan daños. Luego también nos comentaba que, bueno, el segundo ejercicio te dice que tienes que dibujar, explicar cómo va la conexión entre lo que es la calle y hasta lo que es un tomacorriente que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, tienes aquí el punto de servicio que te llega, luego tienes lo que es el conductor y de ahí tienes en sí lo que son las entradas de los servicios de conductores. Y bueno, aquí te dice que llega a la red de suministro, llega a un medidor de consumo de energía, luego van a los alimentadores, a los circuitos derivados y de ahí van a los outlets. Eh, bueno, esto en sí es algo rápido. Si ustedes tienen una mejor explicación, sería mejor, pero en sí es esto y bueno, explicarlo. Y bueno, aquí te hace preguntas de por qué es importante considerar un toma tierra, un sistema, eh, un grounding system. Bueno, te dice que esto es importante porque en sí disipa la energía. Esto hace que en sí los dispositivos como que tengan una potencia más segura. O sea, puedan en sí transmitir la potencia de forma más segura. También te dice te dice cuál explica la recomendación para en sí, o sea, cuando tienes una baja resistencia a los suelos, bueno, tienes que en sí aumentar la longitud, también tienes que analizar el suelo, tienes que aumentar los diámetros permitidos para que así se pueda transportar de una mejor forma la energía y en sí no usar cables para construcción, sino que tienes que usar cables para conductos de energía. Eh, bueno, por ahí me enteré que ustedes en sí parece que ya están en la unidad 4. Yo no llegué a ese punto en la lección, pero bueno, a mí, bueno, el profe lo que nos comentaba que algunas preguntas de teoría podrían ser tipo, ¿qué es el sistema CCTV? ¿Qué es lo de las alarmas? También puede haber unas preguntas que sea tipo, dime la diferencia entre tales tipos de aires acondicionados. Eh, Otro tipo de pregunta también puede ser lo de los tomacorrientes y las iluminarias, que por ejemplo, ¿cuál es la potencia que suelen usar las luminarias, que son de 100 o de las tomacorrientes, que son de 200? Y eso, ese tipo de preguntas suelen ser, al menos para lo que era la lección. Bueno, también hay un diagrama como que les muestra desde dónde sale inicialmente, que es desde la central eléctrica, la- desde dónde sale la electricidad y hasta cuánto llega a su casa. Eso también podría ser. Bien, eso sería en sí algo de teoría. Ahora, para lo que es la parte 2, que es la parte del cálculo,
bueno, el profe nos dijo que teníamos que diseñar un sistema eléctrico y tenía que contener en sí todo lo que son estos requisitos, que tiene que tener al menos un toma corriente de 200 watts y de 200 y de 110 vatios. En los aires acondicionados esto, todo esto. En sí teníamos que hacer esto en un Revit que él nos daba. Y bueno, para ello el profe, bueno, nos dio un Revit, como les comenté, y ese Revit tenía un edificio de dos pisos. Este es el del piso de abajo y este es el del piso de arriba. Para enseñarles en sí cómo es que uno hace esto. Eh, bueno, yo lo que hice fue separarlo en colores. Yo, por ejemplo, a ver, lo que sí o sí tienen que hacer es mínimo realizar lo que el profe les pide, que es todo esto. Ustedes hacen esto y no se preocupen, no se preocupen por, ay, yo tengo que poner esto. No, él en sí, bueno, en sí yo lo que puse era, bueno, tengo el primer piso. El primer piso de abajo yo tengo. Ahora me está diciendo que tengo que tener tomacorrientes de 200 watts y 110 vatios por área. Entonces, ¿cuántas áreas tengo? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, un baño, una habitación, una sala y este es para mí. En ese momento era el cuarto de lavar. Entonces, eso es. Entonces fue, bueno, como me dice que tienen que hacer un tomacorriente por cada área, tienes uno. Bueno, a mi criterio me dice que es uno, pero aquí por lo que ven es una cocina, también tiene un comedor y también es una sala. Entonces, una cocina siempre tiene por lo menos unos dos tomacorrientes, también en la sala tienes otros dos tomacorrientes y también, bueno, aquí si no lo ven, pero aquí hay una televisión, entonces también necesitas un tomacorriente para la televisión. También necesitas un tomacorriente para el baño y un tomacorriente mínimo para la habitación. Si le quieren incluir uno más, mejor, o sea, sería bien. Todo depende de su criterio, este fue mi criterio. Entonces yo puse lo que son los mínimos en los tomacorrientes. Ahora hay que ir por los aires acondicionados. Yo tengo una habitación porque te dice que tiene que haber un aire acondicionado por habitación. Yo lo puse. Además también puse otro en la sala por criterio mío para poder, bueno, cuando es el momento de seleccionar el breaker y distribuir en sí las potencias, pues es un poco complicado que te salga medio igual, entonces yo puse esto. Ahora también te dice que tiene que tener una ducha por baño. Le puse de este color medio rosita para lo que son las duchas. Solamente hay un baño, así que solo uno. Te dice que son uno de 90 watts para las luces por habitación. Tengo solo una habitación, así que solo hay una. Tiene una de 80 para un baño, solo hay un baño, pues esta. Y te dice que las luces en otras áreas es tu criterio. Bueno, y como este es mi criterio y siguiendo la normativa, yo tengo en color verde. Obviamente serían otro color por los luminarias, pero para poder distinguir. Bueno, estas yo puse y puse que eran de 100 watts. Ahora, ya tengo el primer piso, me voy al segundo piso, que es más fácil, todos son, o sea, habitaciones y dos baños y ya. Entonces se cumple con lo mismo y ya, no se preocupen más, no traten de buscar más cosas, o sea, primero, en primer lugar, cumplen con lo mínimo que les piden y luego ya si quieren agregarlo pueden hacer. Bueno, aquí están los cálculos que yo tuve. Normalmente, eh, bueno, este es mi criterio, entonces lo que a nosotros nos recomendaron siempre es que tengamos un panel por piso. Si quieren su criterio y no sé, o sea, pueden poner también un panel para lo que son los dos pisos o pueden hacer como yo hago, como ustedes quieran, la verdad. Este es mi criterio. Bueno, entonces para el panel de abajo, que es el panel uno tenemos en sí lo que yo lo seleccioné como en sí el primero.
que sería para las luces, que son de lo que es la habitación, perdón. La segunda es para el baño y la tercera es para lo general, cumpliendo literalmente con lo que nos decía en los requisitos que está aquí. Eh, bueno, cumpliendo con eso, ya tengo las luminarias, aquí tengo los tomacorrientes que también tienen de 110, es lo que aquí me pedían. Y también, bueno, aquí pongo los nombres de cada servicio de lo que estoy usando. Luego tengo aquí em, lo que son los aires acondicionados y finalmente tengo lo que es la ducha eléctrica. Y bueno, yo lo tengo de esta forma para no confundirme. Yo me confundo mucho, me olvido de qué seleccioné, entonces es mejor tipo ir paso a paso, tener todo ordenado para no olvidarte. En ese momento los nervios ganan mucho. Y bueno, eso hice para lo que es el primer piso. En el segundo piso, lo mismo con las iluminarias, los tomacorrientes para cada habitación. Estos son los tomacorrientes de los aires acondicionados y estos son de las duchas eléctricas. Tomé en cuenta que el profe, por ejemplo, les dice que son de 120 a 240 o también pueden usar el de 110, 220 según lo que les pide el profe. Por ejemplo, aquí nos pidió 110 y de 220. Entonces tengan muy en cuenta eso. También tener en cuenta que los polos, bueno, cuando son para iluminarias o tomacorrientes normales es de un polo, pero cuando son eh, de 220 watts, perdón, 220 voltios, serían de dos polos. Y bueno, para lo que son las fases, ya mismo lo explico. Normalmente para lo que son luminarias tiene una fase y un neutro de 14. Para lo que son tomacorrientes, tienen un neutro y una fase de 12 y también tienen que tener un tomatierra de 14, o sea, tienen que ser bastante buenos para no dañarse. Así con la mayoría, 14 para lo que son luces en fase, 12 para lo que son tomacorrientes y 10 para lo que son los que son elementos, pero como aires acondicionados o en sí los que tienen de 220 voltios. Para los neutros perdón, para los neutros sería que tienen de 14 igual para las luminarias, de 12 para los tomacorrientes, pero hay que recordar que no necesitan un neutro los que son de 220. Y bueno, los grounding en sí no tienen las luminarias, pero sí tienen que tener los enchufes, tanto los de 110 como los de 220. Bueno, este es el material que usamos, que sería de HHN, en sí usando la normativa AWG. Y bueno, estos son los que nosotros usamos, que bueno, en sí este es el resumen de lo que nosotros usamos. Por ejemplo, una fase de 14, un neutro de 14, con este material y con esta normativa. Ahora, yo, por ejemplo, hice de que cada elemento, por ejemplo, en el piso de abajo tenía una luz para la habitación, una luz para el baño, cuatro que eran los que me dijeron que era por default que yo eligiera, y luego lo demás, toma corriente, los dejé por mi cuenta, así uno, uno, uno. Luego la tubería, pues yo seleccioné de un medio. Ahora, esto es lo que el profe nos dio, que la luminaria para la habitación era de 90, para lo que es del baño de 80, esto por normativa, esto era lo que el profe nos pidió, esto también es lo que el profe nos pidió, en sí la mayoría es lo que el profe nos pidió. Luego te hice, bueno, el instant power es en sí la multiplicación de lo que son los puntos que tú tienes con
lo que es la potencia o el consumo, que es una palabra que el profe alguna vez nos dijo que potencia es igual a consumo. Luego, ahora la forma del breaker. Bueno, según lo que yo suelo hacer, o este es lo que yo hago en sí, es que yo primero pongo los AB, o sea, los de 220, y con eso ya más o menos voy diciendo, bueno, por ejemplo, yo pongo las luminarias en un lado y los tomacorrientes en otro. Y si, por ejemplo, me falta, ya pongo los otros en el que me falta. Y bueno, esta sería lo que es la diferencia. Son 100 watts de diferencia. Normalmente el profe les dice que máximo tiene una diferencia de 400 a 500 watts. Eh, no tienen que pasarse de eso. Lo mejor es que sean más o menos iguales. Yo, por ejemplo, tengo unos 100, pero que no pase de eso sería genial. Si en tal caso está muy desbalanceado, pueden tipo agregar una luz. Si yo, por ejemplo, agregara una luminaria a esta zona de aquí, ya estaría bien, porque ya cumplirían, o sea, ya estarían iguales. Aquí está el factor demanda. Normalmente para lo que son las luces usamos de 0,7, para lo que son tomacorrientes normales 0,5 según lo que es la normativa. 0,8 para lo que son los aires acondicionados, 0,7 para lo que son también las duchas eléctricas. Espera un segundito. Ahora para lo que es la demanda máxima unitaria. Para eso en sí es multiplicar lo que es la potencia instalada con el factor de demanda y, y ahí sería lo que es la demanda máxima unitaria, que eso sería, que sumando todas, bueno, este es en sí el resultado que a mí me salió. Ahora esto es para saber la cantidad de en sí, amperaje que necesitarías para bueno, la cantidad de electricidad o amperaje que tú necesitarías. Por ejemplo, esto me sale a mí. Bueno, para esto es la división de lo que es la demanda máxima unitaria con el voltaje. Y con eso conseguimos la cantidad de amperaje que se necesita. Por mínimo, siempre tienes que usar 15. Normalmente 15 son para lo que es iluminarias, 20 para lo que son tomacorrientes y 30 para lo que son de aires acondicionados o algo o bueno, son de los 240, digo, perdón, 220, 240, eso. Y bueno, luego al final tenemos lo que es saber en sí cuánto tiene que soportar el cable. Para eso tienes que multiplicarlo por 1,25. Y bueno, la suma de todo sería en sí lo que es la potencia final en sí. Y bueno, ahora para lo que es la selección del breaker. Bueno, nosotros tenemos una potencia instalada de 23.400, que es lo que es la suma de todas las potencias que ya se instalaron. Luego también tenemos un DMU de 17.360, que es lo que les dije que estaba aquí, la suma de todo. Y bueno, ahora para saber el de carga, sería la división de lo que es em, el DMU y también el voltaje mayor que se tenga. Bueno, que en este caso es 220. Y bueno, en sí me sale un I de carga de 78 o un U disparado también de 78,90. Aquí sería de 80. Entonces,
Esto sería el medidor que yo tengo seleccionado. Y eso en sí es para lo que es el cálculo. No, no es mucha vuelta. Y bueno, en sí, para la parte 3 normalmente les dice que pongan los switch, que pongan los tomacorrientes, pongan luces y el panel eléctrico. En sí, la verdad, lo que les aconsejo es que esto de aquí ya tengan una hoja impresa con todo. Solamente rellenen datos. Como les digo, esto con que se hagan 20 a 30 minutos máximo. Si el profe une tanto teoría como el práctico, o sea, los cálculos con el Revit. El Revit es lo que más les consume. Entonces yo les digo que traten de hacer la teoría y el cálculo así rápido, máximo 30 minutos, y lo demás ya le dedican al Revit. Y un consejo es que estén bien atentos con el Revit, porque a veces el profe les da un archivo que tienes que ir buscando. Por ejemplo, a nosotros nos hizo que las vistas están apagadas, entonces tenían que meterse a View y en View tenían que poner lo de los planos y en sí encender lo que son los planos del sailing o en sí mostrar las vistas. Y eso, chicos, espero les vaya bien en su lección. Y disculpen por la hora, disculpen, sí, porque esa confusión, porque a mí me dijo una cosa, ustedes vieron. Bueno, eso. Perdón y que les vaya muy bien.